tenemos compañeros de Puerto Madryn, así que hay una diversidad de regiones de la provincia que están representadas, y también una diversidad de perfiles, porque tenemos entre los participantes convocados que se han hecho eco de esta convocatoria a docentes de nivel inicial, docentes de nivel primario, docentes de nivel secundario, técnico, estudiantes del profesorado, de distintos profesorados de institutos de la provincia. Tenemos formadores, también educadores populares, docentes universitarios, tenemos docentes de la ruralidad, es un placer que puedan sumarse, docentes de escuela hospitalaria inclusive, así que la verdad que estamos muy contentos por el variado perfil de esta convocatoria, y le damos por supuesto la bienvenida. Arrancamos más o menos rapidito, sabemos que están ingresando todavía algunos, pero no quisiéramos quitarle tiempo a Fernanda luego para que pueda hablar un poquito con tranquilidad. Bueno, alguien necesita mutearse por ahí. Bueno, queremos decirle también que adhieren y acompañan a este encuentro, a este conversatorio, instituciones como el Partido Municipal por Trelew, nos están acompañando, también el Movimiento Social y Popular por Trelew, la agrupación por un futuro diferente. Agradecemos a estas instituciones que se han sumado en la adhesión a esta actividad, y por supuesto entendemos que también ellos están pendientes de estas cuestiones. Quisiera no tomar más tiempo, comentarles brevemente lo que es la VILTE, para quienes no conocen el Frente de Educadores del Sur. La VILTE es un frente que comenzó a conformarse este año en el país a partir del mes de mayo aproximadamente, y actualmente ya cuenta con representantes o referentes en 13 provincias de la Argentina, incluyendo también países como Paraguay y Brasil. En el caso de la provincia del Chubut somos un grupo también de educadores y que estamos transitando ese camino de conformación de la VILTE, y obviamente queremos, me parece que es pertinente hacer referencia a la situación de la provincia. Somos conscientes, absolutamente conscientes de la crisis en la que estamos en este momento en la provincia, con la falta de pagos adeudados hasta 3 meses, inclusive con experiencias de represión, de criminalización de la protesta, de censura, lo último, una censura descarada. Uno de los intelectuales que ha venido a aportar sus saberes y conocimientos ha sido censurado en la provincia. Desde la VILTE Chubut somos conscientes de esto y nos hemos pronunciado, seguimos haciéndolo, inclusive en espacios que compartimos en distintos lugares. Y aún así, siendo parte de esa lucha en la que venimos participando, inclusive quienes estamos conformando este espacio, hemos estado en 2018 en la ocupación y la acampe del Ministerio de Educación, hemos estado en cada una de las manifestaciones que ha habido del sector docente en la provincia en este camino que estamos haciendo complicado, pero aún así no renunciamos a la utopía de pensar que la educación realmente constituye un instrumento de transformación social. Por eso es que decidimos responder a esa situación con formación, responder con encuentros, responder con el desafío de construir colectivamente saberes. Y bueno, en ese sentido les agradecemos que hayan aceptado esta convocatoria, y también agradecemos doblemente porque el hecho de que hayan aceptado no solamente está hablando del compromiso que ustedes tienen con su formación, sino que además está hablando de su compromiso político, si se quiere, por cambiar la realidad, por cambiar la sociedad, por hacer de la educación una herramienta de transformación social. Así que muy agradecidos por aceptar esta convocatoria, y bueno, quisiéramos rápidamente ir dándole espacio y lugar a Fernanda, por eso le voy a pedir a Tania Chicha, que forma parte de este espacio también, que pueda presentarla, y bueno, que tengamos una hermosa charla sobre la democratización de la matemática como uno de los maravillosos desafíos que tenemos. Tania.
Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernanda. No quisiera ser muy formal porque pienso estos encuentros como una charla en donde podemos compartir entre todos, entre pares, y seguir aprendiendo de las experiencias que cada uno puede aportar, desde el aula, desde la calle, desde el barrio, desde la universidad. En este caso, Fernanda es profesora de matemática en diferentes niveles, es doctora en matemática, ha escrito un montón de trabajos, ha dirigido investigaciones, ha realizado diferentes trabajos vinculados con el currículum de la matemática, no solo en Córdoba, de donde es originaria, digamos, sino en La Rioja, ha compartido espacios, sobre todo, que ese es el vínculo que tenemos nosotros desde Chubut con ella, a través de Miguel, en la educación de jóvenes y adultos, un tránsito que nos importa particularmente por la modalidad en sí, pero por lo que representa para la educación popular, y creo que ese hilo que nos ata a la historia y a la trayectoria académica de Fernanda es lo mejor que podemos decir para que ella hoy, para presentarla como la conferencista, quien va a dirigir un conversatorio, que nos va a proponer una idea para pensar. En mi caso soy de lengua y vengo a aprender y a compartir. Bienvenida, Fernanda, y te dejamos a vos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir con colegas. Y bueno, estuve en esa hermosa provincia ya hace unos años y la verdad que fue una experiencia hermosa, y por eso es como que desde el primer momento me gusta siempre compartir con colegas de todo el país. Bueno, ahí yo les preparé una presentación, ahora Gustavo va a ser el encargado. Gustavo va a compartirles la pantalla y yo les voy contando un poco. Les cuento que estuvimos pensando qué poder presentar, porque en realidad, como bien lo dijo Miguel, están de recorridos que tienen ustedes y de inquietudes, que bueno, se nos hacía difícil proponer una temática puntual, pero bueno, esta al menos es una primera aproximación, después podemos seguir charlando y haciendo otros encuentros. Así que ahí, bueno, les están pidiendo que se vayan presentando por el chat. Yo estuve leyendo ahí las intervenciones, realmente hay colegas de todos los puntos ahí de Chubut y eso es una alegría. Bueno, les cuento que lo que les propuse a Miguel, a Tania, al equipo, fue pensar un poquito en esto de lo que es la educación matemática crítica como uno de los tantos enfoques que tiene la educación matemática, pero que me parecía pertinente en relación a las cuestiones de lo que es la alfabetización matemática pensada como un gran tema. Entonces, si me permiten, bueno, vamos a hacer la presentación. Si ustedes necesitan, me paran, o sea, me indican si quieren si tienen alguna pregunta en duda, esto es más bien un conversatorio. Bueno, Gustavo, ¿podrías pasar a la próxima? Bien, cuando hablamos de matemática, la pregunta es si es efectivamente para todas y todos, ¿no? En realidad hay dos discursos que reconoce Charlotte. Charlotte es un epistemólogo francés y reconoce como dos discursos que uno puede frecuentemente escuchar. Una que es la interpretación biológica y otra una interpretación sociocultural. Cuando hablamos de interpretación biológica es esto de que hay gente que tiene el don, ¿no? Está iluminado, nació con cierta iluminación y que por ende puede entender y comprender la matemática. Y hay otra interpretación que tiene que ver con ese capital cultural con el cual uno hereda, ¿sí? Estas dos tesis, de acuerdo a Charlotte, son muy diferentes, pero tienen un postulado que es común, que es que los conceptos, los conocimientos, las culturas están considerados como dados, ¿sí? Y se transmiten a los herederos de forma como un don natural o como un capital. Entonces, sí, pasa nomás. Entonces, ¿qué podemos
pensar de esto, bueno, que estos conceptos en realidad no es que nacimos iluminados y porque nuestros padres eran iluminados y nosotros tenemos esa iluminación para hacer las matemáticas, ni tampoco es porque socialmente tenemos ciertas condiciones. Eso no quiere decir que haya mejores condiciones en uno o en el otro. Como después habla de porvenires, ¿no? Pero que eso no restringe lo que es el poder hacer matemáticas. Entonces, Charlotte distingue, por un lado, esto del don o el capital, y por otro lado, lo que implica el trabajo hacer matemática, el hacer matemática, es decir, hacer matemática es el resultado de un trabajo del pensamiento y no de un don, una capacidad que viene con nosotros en términos biológicos o por capitales socioculturales. Entonces, partiendo de esas dos grandes cuestiones que presentaba este don o capital y por otro lado el trabajo, es que el autor que vamos a trabajar un poquito hoy, que les voy a presentar, piensa en lo que es la matemática y la exclusión, ¿no? Entonces, muchas veces la matemática aparece como parte de mecanismos sociales de exclusión, ¿sí? O de inclusión o de exclusión. Es más, Volmick, que trabajó mucho en Sudáfrica, luego de la apartheid, hablaba de que la matemática de alguna manera opera como un mecanismo de que aquellos que pueden hacer matemática tienen acceso a ciertos niveles educativos, a ciertos niveles de pensamiento, a ciertos niveles de poder, mientras que hay muchos que quedan excluidos, ¿no? Entonces, frente a esta realidad o a este posicionamiento que es bastante hasta natural, aparece lo que Oleg Cosmos habla de la matemática crítica, ¿no? Una educación matemática crítica. Oleg Cosmos, le cuento que es un investigador danés, pero si bien uno podría pensar, bueno, Dinamarca tiene un sistema de educación que dista muchísimo de nuestro sistema educativo, tienen un montón de condiciones que distan muchísimo de las condiciones que nosotros tenemos. Pero este investigador tiene vinculación directa con Latinoamérica. De hecho, que su esposa es brasileña. Entonces pasa tiempo en Dinamarca y pasa tiempo en Brasil, en Colombia, haciendo trabajos, en Sudáfrica, haciendo trabajos de investigación. Es decir, que va más allá de la frontera de Dinamarca y apoya mucho sus trabajos en trabajos de Freire, ¿sí? Paulo Freire. Entonces tiene una mirada muy sensible a lo que significa la educación. Y por eso plantea esto de la educación en matemática crítica. ¿Y en qué consiste este enfoque? Porque es todo un enfoque, ¿sí? Bueno, en su trabajo, que es hacia una filosofía de la educación matemática crítica, en realidad hay una traducción en 2008, pero esto es un libro que presenta en el 1999, fruto de su tesis de doctorado. Él dice que una educación matemática crítica puede ser caracterizada en términos de la preocupación con respecto a los diferentes roles sociopolíticos que la matemática en acción y la educación matemática podrían jugar. Es decir, hay una mirada de que la matemática, pensada en estos, como este mecanismo que hace que muchos estudiantes se encuentren excluidos de la escuela, entonces pone foco en eso y critica eso. O sea, es crítico de esa postura, es crítico de la postura de que la matemática es un don con el cual nacemos, critica la postura de que la matemática solamente la pueden mantener, la pueden estudiar aquellos que hayan tenido un capital cultural, ¿sí? Entonces, este gran postulado de que la matemática en principio es para todos y todas, lo lleva adelante en este enfoque de la educación matemática crítica, que tiene como unas ideas claves, ¿no? Como unas ideas centrales. En la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son. Primero, la educación matemática, o sea, el enseñar matemática, no es neutral. No es neutral porque nosotros, con todos estos
cuestiones que vienen, que se han naturalizado, también transmitimos cosas, ¿no? Excluimos, incluimos, digamos, por cómo nosotros hemos sido también educados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque hay muchos que son, la mayoría de ustedes son profesores de matemáticas como yo, y muchas veces habrán escuchado de que, bueno, o sea, vos sabés matemáticas, sos profe de matemáticas, entonces vos estás como en un grupo privilegiado de personas que no sé. Bueno, entonces hay un mensaje no neutral. Por ahí, como Escomón dice que por ahí es como villana, ¿sí? La matemática como un villano, o por ahí también como un ángel, ¿no? Que rescata. Pero sea como sea, no hay neutralidad en eso. Otra cosa que él plantea como idea central es la relación entre educación matemática y la equidad. Entonces dice que dependiendo del contexto y de cómo se organiza la educación matemática, puede apoyar a la justicia social o crear y perpetuar procesos de exclusión. Entonces, cuando nosotros enseñamos matemática, ¿en qué lugar estamos? O sea, ¿estamos apoyando esta justicia social, a este crecimiento de nuestros estudiantes? ¿O estamos transmitiendo valores que están relacionados con la exclusión, manteniendo esos paradigmas? Bueno, esto es lo que tiene como idea central de matemáticas críticas, ¿no? Empezar a reflexionar en relación a eso. Bueno, en la otra diapositiva vamos a ver otras ideas centrales. Voy rápido porque digamos es una parte más teórica, después en todo caso me preguntan. Bueno, la matemática en la educación matemática crítica es entendida como la racionalidad crítica y tiene dos rasgos que la caracterizan. Primero, debe ser significativa, y es significativa, porque la matemática impacta sobre todas las esferas de la vida social. Esto que la matemática está en todos lados, parece un verso muy así, muy construido, muy poco reflexionado, pero evidentemente no solamente está y uno la puede ver en todos lados, sino que impacta sobre todas las esferas. Nuestros estudiantes se relacionan de alguna manera con la matemática y en función de esa relación con la matemática es cómo se relacionan y entienden el mundo social. Y por otro lado, es indeterminada en el sentido de que podría dirigirse hacia cualquier dirección, ¿sí? En esto de hacia cualquier dirección vuelve un poco al sentido de que puede dirigirse a esta dirección de ayudar al individuo, ¿sí?, a vivir en sociedad, o puede negarle esa entrada, ¿sí? Entonces, no por saber matemáticas yo ya tengo, digamos, cómo seguir, cuál es la dirección que voy a seguir, ni tampoco por no saberlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa racionalidad crítica es una de las ideas centrales. Y la otra es, y acá sí toma los aportes de Freire, es cómo sostiene la necesidad de desarrollar la alfabetización matemática. Y esta alfabetización es un proceso que no es aislado, sino que está integrado por la composición de diferentes competencias. La competencia matemática, es decir, comprender la matemática, reflexionar sobre la matemática, pensar en términos matemáticos. La competencia tecnológica, ¿sí?, que tiene que ver no solamente con las tecnologías digitales, sino con las tecnologías en términos más generales, y también tener una competencia en términos de alfabetización reflexiva. Y entonces, poder reflexionar en relación a los modelos y a las cosas que la matemática me permite ver, ¿sí? Entonces, esa alfabetización, por ejemplo, digamos, ¿en qué sentido es reflexiva? Por ejemplo, hay toda una alfabetización estadística. Nosotros podemos conocer la media, la mediana, leer un gráfico, pero tenemos que ser críticos en relación al gráfico, críticos en relación a la información. O sea, no me basta con saber conceptos matemáticos ligados a la estadística. Necesito poder leer la realidad a través de estos conceptos matemáticos y hacer una reflexión y hacer una crítica y tomar decisiones y tomar posiciones teniendo como base estos elementos matemáticos, ¿sí?
Entonces la matemática empieza a jugar otro rol, ¿sí? No es un compendio de contenidos, de técnicas, de algoritmos, sino que empieza a tener una función mucho más social. Y en ese sentido es necesaria para todos, todas, ¿sí? No es solamente una cuestión restringida a un grupo, porque si la restringimos a un grupo, estamos dándole un poder solamente a algunos, ¿sí? Entonces, en este sentido es que es un proceso de alfabetización, no solo en aspectos de cuántos contenidos matemáticos voy a proponer, ¿sí? Y siguiendo con la otra diapositiva, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer a través primero de un videíto. ¿Por qué? Porque digamos, todo esto es teórico, pero ahora vamos a empezar a ver un poquito de cómo se pone en acción. Así que Gustavo, ahí que es el técnico, es un videíto muy cortito. Así que vamos a ver, este es un video de concientización. Vamos a ver qué les parece. No sé, Gustavo, si estás teniendo problemas. Ahí hay un segundito más y ya lo compartimos. Dale. Mientras tanto, ustedes si quieren hacerme preguntas, por supuesto que lo pueden hacer. Yo por eso lo dejé a Gustavo que haga toda la parte técnica. Bien, acá está el videito, así que lo vemos. Bueno, a ver, ¿pudieron verlo al video? Más o menos se entendió. A ver, ¿quién quiere compartir ahí? Si quieren comentar qué es lo que entendieron del video, que nos mostró el video, un corto. Anímense porque estamos para eso, esto es un conversatorio, así que quiero. ¿Sí? No lo estoy evaluando, así que no les voy a tomar. Ah, sí. Sí, Yo voy a preguntar, yo voy a decir que no soy de matemática, total, si me equivoco, tengo licencia para equivocarme. No. Primero como que uno siente la sensación de que te va a dar risa, pero bueno, te deja pensando justamente porque cuando lo más impactante es cuando cae el bebé, ¿no? Ahí como que hay un quiebre en el discurso y te deja pensando respecto de, bueno, cuál es el posicionamiento de lo humano frente a lo técnico y viceversa, porque en la inacción hay una decisión, hay un posicionamiento frente a la vida, ¿no? Sí. Sí, fíjese que este video dispara muchas cosas, ¿no? Sí, el final es como impactante, ¿no? Como que hay que volver a nacer para poder, en algunos casos. Volver a nacer
ahí pareciera muy literal, ¿no? Pero figurativo, volver a cambiar de mirar. Eso por un lado. Sí, lo de la vaca es, no sé qué es lo que topa, que tira este lindo muchacho que va tirando cosas y la pobre máquina está tratando de reciclar todo aquello que va tirando. Y bueno, en un momento tiene que reciclarlo a él, ¿no? Porque parece que ya es tanto lo que tiene que ir reciclando lo que él va tirando que, bueno, termina viendo como única opción el reciclado de este lindo Miguel, muchachito. ¿quería hablar? Miguel. Bien, esto es un... Miguel, no sé. Sí, no, yo desde que comenzó el video me puse a pensar dónde está la matemática en esto. Entonces me ¿Dónde está perdí. la matemática? Sí, bueno, esa es la idea, que se pierdan un poco. ¿Dónde está la matemática? Parecía que no estuviera, ¿no? Esto de que les mintieron, eso que la matemática está en todos lados, parece que no es tan así. Bueno, en realidad, ahora les cuento cuál es la segunda parte. ¿Alguien más quiere, quieren ahí Pam dice que pueden poner sus aportes en el chat si entonces se animan a hablar, pero... Sí, pareciera que la matemática en principio no estaría en todos lados. Sí hay todo como un mensaje en relación al tratamiento de la basura o lo que es la idea de las máquinas o lo que es... ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se usó este video. En la próxima diapositiva les cuento un poco más. Les cuento que yo soy profe entre los niveles que comentaba ahí Tania, soy profe en la formación docente, tanto de los institutos de formación docente provinciales acá en Córdoba como de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Y en una de las prácticas docentes, una estudiante, que de hecho que es pampeana, la estudiante ya se volvió a su provincia de origen, lo llevó adelante con un curso de segundo año de nivel secundario, o sea, con alumnos de 12, 13 años, les presentó el video y dice, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Entonces, ¿qué se les ocurrió a ellos? Bueno, ahora ahí les muestro en la diapositiva, porque ese sí tenía animación, distintas preguntas, ¿sí? Distintas, por ejemplo, ¿cuánto plástico se reutilizaría si una familia de 4 integrantes reciclara todas las botellas que consumen en una semana? ¿Cuánto plástico se reutilizaría si todas las familias de Córdoba reciclaran las botellas que consumen durante la semana? Se expliqué, vas a encontrar. Explicarlas a todas y las tenemos todas. ¿Cuánto papel gastamos por semana y por año? ¿En cuánto tiempo una persona consume un árbol? Decían ellos. ¿Cuándo, porque claro, chicos de 12, 13 años, ¿no? El papel viene del árbol, entonces, si viene del árbol, en algún momento los tiramos a todos los papeles, digamos, destruimos un árbol para hacer papel. Y esto los preocupaba mucho. Entonces, fíjense que este video nos movilizó en términos sociales o ecológicos, ¿sí? ¿Cuánto estamos tirando de basura? ¿Cuánto se podría reciclar? Porque, bueno, este bichito ahí que va, este robotito, lo que va haciendo es reciclando, ¿no? Entonces, se puede reciclar, ¿qué pasaría? Entonces, fíjense que ¿va a aparecer la matemática? Sí, de hecho que en todas estas preguntas, cuando empiezan a tomar datos, porque empiezan a tomar datos en la casa, cómo se hace el papel, qué tipo de árboles se usan para el papel, y cuando empiezan a hacer todo eso, llegan a la mayoría a el tratamiento de variables, porque tienen que definir variables, y la relación entre variables, ¿sí? Entonces, variables, por ejemplo, cantidad de botellas, cantidad de integrantes de la familia, ¿sí? Cantidad de papel que se hace con cantidad de árboles, bueno, y van relacionando variables. Entonces, en segundo año de nivel secundario, hacen un gran trabajo en términos de funciones, ¿sí? Trabajan funciones que incluso a veces es difícil introducir el tema de funciones en los primeros años de secundaria, ¿no? Y luego de que hacen todo el análisis, buscan información, hacen el modelo matemático, producen un video, los chicos, concientizando esta cuestión del reciclado y la generación de basura, ¿sí? Entonces cada grupo, trabajan en grupos y hacen videos que muestran y que proponen esta concientización. Entonces, fíjense cómo la matemática, a partir de un corto, problematiza la realidad, ¿sí?
trabajan matemáticamente, incluso con matemáticas más avanzadas de lo que generalmente se trabaja en secundario, para ese año, y después hay una toma de conciencia, ¿sí? Entonces, esas herramientas matemáticas les permiten transmitir esta toma de conciencia en niños, como decía, estudiantes de 12, 13 años. Les cuento que además todos participaron, porque el que no recogía los datos, el otro hacía el modelo, el otro filmaba, el otro... Es decir, son actividades que involucran a todos con sus inquietudes, sus capacidades, sus motivaciones, ¿sí? Entonces, hubo muy buena, como muy buena recepción. Uno dice que uno debe invitar, es como dice que uno tiene que hacer una invitación al trabajo, ¿no? Y que los estudiantes pueden o no sentirse convocados, pero esta invitación debería involucrarles a todos desde sus distintos roles o preocupaciones o cosas así. Pero bueno, no fue el único contexto donde pasamos este video, y ahora vamos a la otra diapositiva. Les cuento que a ver, bueno, ahí había otras preguntas, ¿no? ¿Cuántos kilos de papel hay que reciclar para salvar el agua? Bueno, fueron redefiniendo las preguntas, ¿sí? Había otra, ¿cuántos metros cuadrados hay en 335 kilogramos de plástico? Porque estaban pensando en las bolsas de supermercado, ¿no? De cuántos kilos de plástico cubrirían la superficie de la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, pensaban en términos topográficos. Pero bueno, todas cosas que se les iban ocurriendo a ellos, ¿no? Bueno, lo otro que hicimos fue pasar ese mismo videito en un Instituto Superior de Formación Docente, también de la ciudad de Córdoba, en primer año de profesorado de educación secundaria en matemática, perdón, en un curso que se llama Modificación Matemática, de primer año. Cuando les pasamos el video, les dijimos, bueno, a ver qué les provoca. Y empezaron de nuevo a pensar en un montón de cosas, pero a otro nivel, ¿sí? Hubo preguntas del estilo, o sea, preocupaciones del estilo de los estudiantes de secundarios, como por ejemplo, qué cantidad de basura se produce en la ciudad de Córdoba en un año, pero también empezaron a pensar dónde van los desechos. ¿Dónde van los desechos, por ejemplo, farmacológicos? ¿Sí? Todo, por ejemplo, todos los medicamentos vencidos, ¿dónde van? ¿Qué se hace con eso? Porque no se recicla. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con los patológicos? Que además son a veces peligrosos. ¿Qué se hace con los desechos? ¿Dónde van? Entonces empezaron a indagar y empezaron a salir del nivel local para ir a niveles más globales, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la basura? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué propuestas hay, por ejemplo, dentro de las gestiones de gobierno? Entonces empezaron a ver cuáles son las políticas ambientales, ¿sí? Y empezaron a hacer modelos estadísticos, modelos probabilísticos, modelos en términos analíticos y funcionales, y empezaron a tomar conciencia ellos de cuántas basuras ellos producían y qué hacían después con la basura, ¿no? Entonces, generalmente después que termina de hacer, termina una angustia, una angustia por todo lo que uno dice del cuidado del medio ambiente y lo poco que uno hace. Entonces, termina siendo así como una gran catarsis y ver lo que dejaron de hacer, lo que podrían haber hecho. Bueno, son adultos, ¿no? Entonces, bueno. Pero también terminan con discursos de empezar a tomar conciencia de hacer algo. De nuevo, ¿no? Como la matemática hasta pareciera ser una excusa, ¿no? Para ver el mundo, para ver la realidad local o la realidad global, ¿sí? Algunas problemáticas y cómo poder medir esas cosas. Porque uno de los grupos con los que trabajaron esto empezó a contar cuántos contenedores de basuras hay en la ciudad, cuántos se recogen por día. Entonces fueron y preguntaron a la Municipalidad de Córdoba, al servicio de recolección de basura, ¿cuántos contenedores se vacían por día y dónde se llevan? Y después empezaron a ver cuánto cubría eso, o sea, midieron, bueno, hicieron todos unos cálculos, muchos cálculos de medición, y dijeron, bueno, ¿cuánto cubre en términos de superficie? Y se dieron cuenta que en un solo día podían cubrir todo el área que ocupa el Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba. El Parque Sarmiento
tiene un tamaño interesante, pero no sé si conocen la ciudad, pero es un parque que está inmediatamente, está muy próximo a la terminal de ómnibus, un parque muy bonito, un poquito descuidado, podríamos decir, pero que tiene una superficie, un área bastante grande. Bueno, cubriría en un solo día, con un solo barrio, cubriría de basuras, si uno lo esparciera, todo el parque. Entonces empezaba a ver qué pasaría en un año, ¿no? O sea, empezaba a pensar en pilas, y apiláramos contenedores. Y cuando uno empieza a tomar dimensión del espacio, ahí tiene una forma de medir que nos da más idea de lo que está pasando. ¿Sí? Porque uno ve su bolsita de basura, que cuando mira todas las bolsas de basura y cuánto eso cubre, ahí empieza a pensar distinto. Y eso es la matemática. Ahí ayuda la matemática. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y después tenemos la próxima, si no hay comentarios, después si quieren hacer al final, bueno, ahí está la encuesta relacionada al proyecto municipal. Y el último vamos a ver una entrevista a una colega de la facultad donde yo trabajo, la licenciada Di Pierri, es además de ser profesora de matemáticas, es licenciada en arte, entonces tiene una mirada muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ver una entrevista que se le hizo en el marco de una capacitación que da el Instituto Superior de Educación, de Estudios Superiores, perdón, en el INICEF en Córdoba. Así que bueno, vamos a escucharla y después le voy a hacer comentarios, le voy a comentar un poco más. No sé si se escucha. Bueno, ahí Gustavo es el técnico, él nos va a poder, porque no se está escuchando el audio. Bueno, mientras tanto les cuento que esas imágenes primeras son de la facultad donde yo trabajo, que trabajo junto con la profesora Di Pierri. Así que bueno, de paso conocen ahí mi lugar de trabajo, uno de mis lugares de trabajo. Aún no, Gus. Ahí se escucha. La forma de trabajar la matemática tenía que ser vinculándola a sus realidades y a sus experiencias vitales. En relación a las potencialidades, bueno, justamente el trabajar con una idea de matemática que no es una matemática que da una verdad única sobre una realidad social, sino que tiene que ver con una perspectiva ideológica, si se quiere, que la matemática puede usarse para analizar una realidad social desde distintos puntos de vista y dar distintos tipos de soluciones a un mismo problema, algo que fue muy valioso para ellos porque son un sector que se siente, digamos, vulnerado en sus derechos, son personas que están privadas de la libertad, pero no solamente están privadas de la libertad, tienen otro tipo de privaciones que no debieran existir porque no forman parte de una condena. Entonces, el poder pensar las matemáticas y usar las matemáticas como una herramienta para construir un discurso alternativo sobre esa realidad que es la cárcel, desde la perspectiva del preso, fue una cosa que ellos valoraron mucho. De hecho, nosotros no propusimos trabajar con problemas de la cárcel, pero están tan atravesados por esa realidad que solo surgieron problemáticas carcelarias para trabajar en el proceso de modelización. Creo que eso fue algo que fue muy significativo en sus experiencias y para nosotros también porque pudimos comprender más cabalmente todas las
las dimensiones que tienen, las posibilidades que tiene el trabajo con la modelización matemática cuando se modelizan las situaciones de la realidad, y más aún si las situaciones de la realidad son de la realidad social. Los procesos se extendieron mucho en el tiempo, el proceso de modelización, porque era muy difícil avanzar, pero hubo mucho compromiso por parte de los estudiantes con sus propios proyectos. Uno de los resultados que yo creo que es más significativo fue justamente el trabajo en equipo que se desarrollaron los grupos. Hay como mucha soledad y mucha individualidad cuando están esos otro, articular, distribuirse tareas, coordinar, digamos, hacer un trabajo colaborativo con otras personas que estaban también en la cárcel, les resultó muy significativo. Y en otro sentido también fue muy valioso los resultados de los procesos de modelización matemática, porque en alguna medida, en un caso, por ejemplo, pudieron validar su hipótesis. Hubo dos grupos, uno de los grupos trabajó con las condenas. Estar en la cárcel es un tratamiento, o sea, está sometido a un tratamiento penitenciario que debiera poder habilitarte para reinsertarte en la sociedad. Ese tratamiento tiene distintas etapas, ellos conocen muchos detalles de la etapa para poder ir avanzando, y vos tenés que ir cumpliendo ciertas condiciones en ese tratamiento penitenciario para poder ir avanzando la etapa y llegar a una instancia donde te permitan salir a una cárcel que es abierta, donde vos tenés salidas transitorias y luego retornás a la cárcel a pernoctar, digamos. Pero puedes salir a estudiar, si sos estudiante de la universidad, puedes salir a trabajar, si tenés un empleo fuera. Ellos notaban que muy pocas personas en condiciones de presos accedían a ese derecho, y entonces hicieron un trabajo estadístico recolectando datos, hicieron encuestas al interior de los distintos pabellones y pudieron validar su hipótesis de que en realidad eso se estaría incumpliendo, digamos, ¿no? Y el otro grupo, el que trabajó con la basura, ellos eligieron esa problemática porque sentían que producían mucha más basura adentro que afuera, y en el caso de ese grupo invalidaron la hipótesis original porque compararon con con datos que nosotros llevamos del exterior y pudieron invalidar su hipótesis, y ahí ellos hicieron una interpretación de eso, que en realidad conviven con basura de 50 personas en un espacio muy reducido, y eso es lo que genera una sensación de estar siempre rodeado de basura y de producir mucha basura. Ahí es posible y debiera llevarse adelante por muchas razones. En primer lugar, porque los diseños curriculares así lo establecen. En segundo lugar, digamos, es mucho más fácil trabajar con este tipo de estrategias con adultos, porque los adultos son mucho más autónomos que las personas jóvenes que están en educación secundaria. La experiencia con este grupo de adultos que tuvimos nosotros en el taller de alfabetización matemática fue para ellos muy significativo. Los estudiantes nos decían que transformó su perspectiva de lo que es la matemática y de los usos que pueden hacerse de la matemática y de sus posibilidades en relación a la matemática. Que ellos nunca pensaron que iban a poder, por ejemplo, procesar todo un problema de la realidad, detectar variables, analizarlas, y bueno, todo eso sucedió, fue duro, fue largo, las condiciones del contexto no fueron favorables, y pese a todo, creo que justamente el optar por la modelización matemática fue lo que los enganchó para seguir trabajando. Bueno, ¿lograron escuchar a Iris? ¿Qué pudieron rescatar algo? Ahí también hablan, ¿no? De esto de el tratamiento de la basura y bueno, como proyecto. ¿Qué pudieron? A mí me parece que estaba diciendo algo. Sí. La interdisciplinaridad es
fundamental. Sí, 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 evidentemente, porque para pensar muchas cosas necesitas de la mirada de otros actores. No necesariamente son incluso los profes de matemáticas, pueden ser otros profes u otros actores sociales, ¿sí? El proyecto ahí que cuenta Iris se desarrolló en un penal de acá de la ciudad de Córdoba. ¿Esperen que estaba muteada o me escuchaban? Todo lo que es contexto de encierro depende de la Dirección de Jóvenes y Adultos, Educación de Jóvenes y Adultos. Ah, perfecto. Gracias, Pam. En el caso de Iris, tenía un proyecto entre la facultad y el contexto de encierro de lo que se llamó alfabetización matemática, para, como decían, en el penal de varones, en la cárcel de varones. Ella, en el grupo, tenía estudiantes que habían pasado por algún nivel del sistema educativo y algunos que prácticamente eran analfabetos. Trabajaron todos juntos. Y como contaba Iris, una de las problemáticas que a ellos les quisieron estudiar fue precisamente el problema de la basura. Tienen gran cantidad de basura, generan basura los fines de semana, por ejemplo, que es cuando llegan las visitas. Entonces les llevan cosas y eso genera mucha basura. Por ejemplo, les llevan cosas de comida, entonces comen menos de lo del penal y termina acumulándose basuras que solamente recogen 3 veces por semana. Entonces, hicieron todos los cálculos de cuánto eran los recipientes, cómo se medía, con los dispositivos que tenían, ¿no? Porque no pueden tener muchos recursos, no es que tienen cintas métricas y no sé, y mediciones de elementos para medir cosas, balanzas, por ejemplo, tenían que ir a la cocina, pedir permiso para pesar la basura. Es decir, hicieron todo un trabajo matemático enorme. Y eso les ayudó a ver que en realidad no es que generaban más basura que el resto. Generan más o menos la misma basura o incluso menos, pero en un lugar muy reducido. ¿Sí? En un lugar muy reducido. Entonces conviven con la basura y eso es lo que te da esa situación, digamos, de estar alrededor de la basura. Entonces, este tema que lo pudimos trabajar en el secundario, en la formación docente, con otra mirada, también lo puede trabajar desde otros contextos mucho más complejos, con otras realidades, y ellos a partir de ese análisis pudieron hacer una queja ya con fundamentos, ¿no? Nosotros notamos que, y le elevaron una nota al director del penal. Entonces digo, ¿cómo en la matemática te ayuda a ver el mundo, ser crítico del mundo y tomar posiciones, tomar decisiones, y empezar a tomar acción en relación a ese mundo? ¿Sí? Y eso es lo que se propone desde la matemática crítica, ¿no? Ser sujetos críticos. Ser sujetos críticos con este bagaje de elementos que me da la matemática y que todos y todas podemos construir. ¿Sí? Es el hacer matemáticas. Fíjense que acá los niveles son distintos, incluso en el caso del colegio secundario, un colegio secundario con una clase media alta, con muchos recursos tecnológicos, a un trabajo con gente en contexto de encierro. Y también estuvimos trabajando lo mismo en algunos barrios marginales de Córdoba, donde la basura es parte no solamente del cotidiano, sino que es el trabajo de los papás de los estudiantes, ¿sí? Porque ellos son carreros, trabajan en la basura, reciclan basura, trabajan con cartones, llevan a las empresas para que se reciclen. Entonces la basura forma parte de su cotidiano y de su espacio laboral. Entonces la mirada y las preocupaciones, los intereses son distintos. Ellos miraban, digamos, por ejemplo, cuánto es el volumen de cartón que se puede recolectar para después poder venderlo, o cómo son los recorridos que más te conviene hacer como carrero para recoger la mayor cantidad de basura en menor cantidad de tiempo, ¿no? En la ciudad. Entonces, ese tema, que es un tema, puede ser trabajado en muchos contextos de distintas maneras. Y lo importante es que todos se involucran, ¿sí? De alguna manera se involucran. Sí, a ver, estoy leyendo acá. ¿Por qué es tan difícil cambiar las prácticas? Sí,
Bueno, esa es toda una pregunta. Yo que estoy en la formación docente y en la capacitación continua, es toda una pregunta. Creo que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Una de las cosas que sucede es la formación que hemos tenido. Nosotros tenemos una matriz de aprendizaje. Y es muy difícil no repetir las maneras en las que nosotros hemos sido educados, ¿sí? Entonces, nos pasa como mamá, ¿no? Uno a veces, yo me acuerdo cuando era adolescente, criticaba mucho a mi mamá, y yo veo que ahora digo las mismas cosas que decía mi mamá a mi hijo, entonces digo, ¿cómo puede ser? Digo, yo no quería repetir eso, pero bueno, era mi modelo de mamá, entonces, y ese modelo de alguna manera lo reproduzco. Trato de ser reflexiva, qué sé yo, pero uno termina reproduciendo ciertos modelos. ¿Cómo se va transformando? Y es un día a día, es reflexionar sobre lo que se hace, es tener bien en claro qué es lo que quiero hacer, qué pienso yo que es la matemática y cómo yo quiero enseñar esa matemática, ¿sí? Porque eso es lo fundamental, qué es lo que yo considero que esa matemática va de alguna manera influir sobre cómo la voy a enseñar, ¿sí? Bueno, lo que ahí marcan es lo importante es ver cómo podemos modelizar un problema cotidiano y transformarlo en un problema matemático. Bueno, sí, eso es una de las ideas de la modelización, ¿no? Partir de un problema, partir de una situación y con herramientas matemáticas poder pensarlo y en función de eso poder analizarlo, reflexionarlo, criticarlo y cambiar. El Girsu, a ver, después, ajá, claro, bueno, tema de los basurales. Sí, bueno, el tema de los basurales es complejo y ahí, bueno, por ejemplo, eso tienen las mediciones de área con el Google Earth, sí, para medir áreas es buenísimo. Y eso es lo que midieron también, ¿se acuerdan que yo les contaba que midieron el Parque Sarmiento y cuánta basura extendida? Bueno, lo hicieron con Google Earth. Es realmente muy bueno y una herramienta así, muy útil. Pero sí, por ejemplo. Pero eso mismo que se está haciendo en la tecnicatura se puede hacer en otros niveles. Estoy leyendo los chats, ¿no? Porque me parece muy interesante. ¿Cuál será el tema en Chubut? Sí. Y muchos, seguro, seguramente. Miren, tenemos un caso de unos chicos que fueron a Puerto Madryn, en un colegio acá, bueno, acá no, varios colegios, uno de los viajes que se hacen es a Puerto Madryn. Y como le hago en Chubut, sí, omega minería, qué problema, ¿no? Yo cuando trabajaba en La Rioja también estaba muy preocupado con omega minería. Bueno, les contaba, un grupo de estudiantes fueron a Chubut y en el viaje que hicieron para ver las ballenas, conocer las ballenas francas, austral y bueno, el recorrido que le hacen, dijeron que habían disminuido la cantidad de ballenas que estaban llegando de una manera considerable. Bueno, en el año que fueron pasó eso. Ustedes sabrán mejor que yo, seguramente estoy contando, digamos, lo que estas chicas, este grupo de chicas vinieron muy preocupadas. Entonces, empezaron a ver, quisieron empezar a estudiar, primero, ¿sí? ¿Cuánto había disminuido en términos de porcentaje en los últimos 100 años? Después es muy difícil conseguir información de los últimos 100 años, pero sí empezaba a ver de los últimos 20 años. Y después, ¿cuáles eran los factores? Si eran factores ambientales, si eran factores humanos, si era, ¿por qué era? Entonces empezaron a estudiar la reproducción de las ballenas, cómo las migraciones de las ballenas. Se hizo un modelo que además terminó siendo un modelo muy complejo y gracias a este viaje a Puerto Madryn. Entonces digo, a veces uno no sabe dónde puede encontrar temas, pero sí, pensando un poco o siendo sensibles del entorno uno las encuentra. Bueno, ahí veo que están diciendo que acerca en Isla Escondida, claro, colapsó la capacidad de carga del lugar, quedó colmado de basura. Terrible, terrible. Sí, tema de investigación de maestría, sí. Sí, cuando uno empieza a ver, ¿no? Decir basura y empezar a encontrar estas cosas. Bueno, fíjense, digo, y cómo la matemática seguramente está ayudando en esta investigación de maestría para dar cuenta y hacerlo más tangible, ¿no? A la problemática. Porque uno, así en términos generales, sabe que la problemática de la basura es real. Pero cuando mis estudiantes de primer año del profesorado
vieron que en un día cubrían el Parque Sarmiento, ahí ya que tomaron otra dimensión, ¿no? Del problema. Entonces digo, es lo que de alguna manera aporta esta mirada de la matemática como una matemática crítica, ¿sí? Bueno, ese era un ejemplo como para ponerlos ahí, para decirle. Claro, bueno, en esta sí, la estadística es como que está siempre. Lo que estamos tratando ahora nosotros es que entren otros temas, además de estadística, ¿sí? Porque la estadística es como que se presta, ¿no? La estadística es esa rama de la matemática que está casi, los matemáticos dicen que ya es parte de la ciencia social, ¿sí? Entonces los matemáticos es como que hasta la dejan un poquito ahí en el borde de la matemática. Pero evidentemente, el tema de estadística se presta para hacer un montón de cosas. Sí, sí, ahí Rita estaba diciendo de lo que es separar los residuos. Bueno, eso hicieron mis estudiantes y ahí se dan cuenta la diferencia. También, si los modelos funcionales, bueno, ven cómo van saliendo un montón de cosas, ¿no? Interesantes. Una de las cosas que nosotros trabajamos también es esto de pensar en colectivo. Entonces, la idea de uno genera otras ideas y uno empieza a decir, entonces podemos hacer y podríamos trabajar. Y bueno, eso es buenísimo. Esa es la idea de estos encuentros, ¿no? Empezar a pensar conjuntamente, no sentirnos solos en esto. Pero bueno, ahora les voy a presentar un poquito más de teoría, digamos, porque para que no, bueno, esto, así que ahí volvamos al PowerPoint que tenía preparado y les voy a dar otros ejemplos que vamos a ir combinando. Bueno, antes estaba, esa es la diapositiva, no me acuerdo dónde habíamos dejado, no, creo que antes habíamos dejado. Bueno, entonces ya empezamos a ver que en realidad parece que este don no es necesario tenerlo, no es necesario haber nacido con el don de la matemática, sino que uno puede hacer matemáticas aún sin haber nacido con el don, ni haber tenido un capital cultural tan amplio. Bueno, entonces la idea es pensar un poco, un poquito más atrás, a ver, podés volver, Gustavo, a la diapositiva, ya te digo, a la 14. Sí, ahí volvemos, un minutito. Sí, no te preocupes. Acá está preguntando Miguel cómo hacer para que los contenidos proponen en los diseños puedan abordar con este enfoque. Bueno, muchos de los trabajos que nosotros tenemos son de secundaria. Entonces, hay como varias formas de proponer este tipo de trabajo de modelización. Una es darle el tema y que los estudiantes se planteen las preguntas. Y otra es darle ya el tema y las preguntas. Entonces, cuando uno da el tema y las preguntas, ya como que restringe qué tipo de matemática puede aparecer. Entonces, uno elige temas que sabe que va a aparecer, supóngase, el teorema de Tales, por decirles algo, ¿no? O va a aparecer la noción de función lineal, porque son modelos lineales. Lo de los chicos de segundo año eran todos modelos lineales los que aparecen. Entonces, bueno, es un tema que se da en segundo año, que se empieza a trabajar en segundo año. Entonces, uno como que empieza a enunciar. Pero bueno, después si quieren yo tengo material, ejemplos, como para que después les puedo mandar textos ya publicados, ¿sí? Bueno, ¿qué caracteriza este tipo de tareas que vimos? Bueno, en este tipo de tareas se enuncia un tema y los estudiantes formulan problemas y preguntas. Como les decía, no es la única forma, a veces uno ya les da el tema y las preguntas que tienen que responder. Hay una relación de la matemática con el mundo real, y los estudiantes se involucran de acuerdo a sus intereses. Fíjense que yo di como varias preguntas, porque cada grupo, bueno, hacía sus propias preguntas y trabajaba con sus propios intereses, ¿no? Y los contenidos matemáticos que emergen pueden ser diversos y de distinta naturaleza. No solamente está el contenido de función lineal, sino cómo seleccionar variables, que es previo a la función lineal, ¿no? La función lineal nace después en esta relación, esta
las variables. Primero tengo que tener en claro qué variables voy a tomar, qué variables van a entrar en juego, porque cuando uno toma un tema del mundo real, tiene una cantidad enorme de variables que involucradas, ¿no? Entonces, bueno, después tiene que empezar a seleccionar, me quedo con esta la desestimo, ¿sí? Todo ese trabajo que es matemático es de una naturaleza distinta al decir una variable, estas cosas, ¿no? Entonces empiezan a tomar decisiones, a hacer recortes, seleccionar, sistematizar información, armar tablas, gráficos, todo que son contenidos matemáticos, actividades matemáticas a medir, usar recursos de distintas naturalezas. Bien, entonces este tipo de tareas es así. Para Skosmos, que es el autor que yo les decía de la matemática crítica, él diferencia lo que son los tipos de referencia, lo que serían como tipo de contexto. Matemática pura, la semi-realidad y la realidad. Y él los organiza en dos tipos de actividades, que es el paradigma del ejercicio y los escenarios de investigación. Cuando hablamos de paradigma del ejercicio es lo que normalmente conocemos como los problemas que tienen una única solución, que son los problemas del libro, ¿sí? Y los escenarios de investigación son aquellos que permiten hacer conjeturas, tomar decisiones, buscar regularidades, bueno, sistematizar información, etc. Pero estos dos paradigmas, ahora vamos a ver el cuadro en la siguiente diapositiva, estos dos paradigmas de ejercicio y de escenario de investigación se pueden combinar con cada uno de estos tipos de referencias, ¿sí? Entonces tenemos 6 posibilidades, o sea, paradigma del ejercicio con matemática pura, semi-realidad y paradigma del ejercicio, o escenario de investigación y matemática pura, o cualquiera de estas combinaciones. ¿Sí? Hay 6 ambientes. Skosmos dice que todos son importantes, ¿sí? Lo que pasa es que en la escuela normalmente uno puede encontrar del tipo de ambiente 1 y del ambiente 3. Es decir, matemática pura y paradigma en ejercicio son los típicos problemas así de ecuaciones, o semi-realidad, en el mejor de los casos. Juan fue al supermercado a comprar, sí, pero Juan ni sé quién es, ni sé qué hace el supermercado, y a veces los precios no tienen nada que ver. Entonces el kilo de papa está a 5 pesos. Bueno, uno va al supermercado y no está más a 5 pesos, ¿no? Entonces, bueno, esos son problemas de la semi-realidad. Bueno, entonces les voy a dar otros ejemplos ahora. Estos son sacados de libros para ver de qué se trata. Por ejemplo, estos son ejemplos clásicos de problemas que uno encuentra. Esto es de un libro de Ponte, que es otro autor muy interesante portugués. Por ejemplo, dicen 18 kilos de café mezcla y 15 kilos de café Santo Tomé. ¿Qué cantidad de este café habrá en 270 gramos de la misma mezcla? ¿Cuál es el porcentaje de café que mezcla de la pregunta anterior? Bueno, y así yo puedo hacer muchas preguntas, ¿no? Fíjense como un ejemplo de un tipo de ejercicio, de problema, que tiene, si vamos a la próxima diapositiva, tiene una forma de resolverse. ¿Cómo lo hubieran resuelto? Y bueno, o uno hace proporciones o una regla de 3 simple, y responde todo, ¿no? Y hay una sola respuesta. Bueno, eso es típico del paradigma del ejercicio, ¿no? Una sola respuesta, o muy pocas respuestas, y una técnica ya conocida. ¿Cómo puedo yo cambiar? Porque este problema, bueno, es típico, lo encuentro en los libros. ¿Cómo puedo modificar estos problemas? Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, el autor nos dice, Ponte, que es el autor que les digo. Bueno, acá le decía, con comprender el enunciado, conocer el modo de resolver la ecuación, ya está. Entonces lo que promueve es aplicación de técnica, y hay una sola respuesta correcta, ¿no? Es lo que me da ahí la cuenta. ¿Cómo puedo moverme a otro tipo de ejercicio? Bueno, mandarlos a un supermercado, ¿sí? O que vayan al mercadito del pueblo, donde sea, y tienen que comprar ya de café. Entonces, ¿cuál será la mejor opción de compra? Ahí cambia el problema. Ahí cambia el problema, porque ya no sé qué café voy a comprar, ni sé qué paquete, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? Es lo primero que tienen que hacer para abastecer la cantina de la escuela. Póngase que tienen que comprar, no sé, 100 kilos, 25 kilos de café. Pero tienen que ir tampoco son mayoristas, digamos, entonces, ¿qué harían? ¿Qué datos van a ir a buscar?
en el súper o en el negocio. Un comparativo, ¿sí? Hay que hacer una comparación. ¿De qué? ¿Qué vamos a comparar? Y ahí tengo que definir variables, fíjense. ¿Qué voy a comparar? Y bueno, puedo comparar con precio entre los comercios. Sí, precio es una cosa como una variable bastante importante, ¿no? De pagarlo café. Pero además empiezo a comparar otras cosas, por ejemplo, marcas. ¿Sí? Porque, bueno, ¿me importa el café que sea de la marca tal o de la marca cual? Calidad. ¿Sí? ¿Qué calidad del café voy a comprar? Tamaño de los paquetes, ¿sí? ¿Qué me conviene más? Porque a veces uno tiene una suposición de que te conviene el más grande y a veces no necesariamente, no sé si les ha pasado, pero a veces uno saca la cuenta y dice, no, a ver, me conviene más llevar 2 de 250 que uno de medio kilo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empieza a aparecer variables, ¿sí? Que antes no estaban. En el problema anterior, las variables ni siquiera se tenían en cuenta. Entonces, bueno, tengo que ir, buscar los datos y armo tablas. Por ejemplo, bueno, la marca, el lote si es superior, vieron que a veces viene etiqueta dorada, no sé qué, la roja, el peso, el precio, bueno, acá está en euro porque es un ejemplo de Ponte, y empiezo a pensar, por ejemplo, si está en un paquete de 250 gramos, bueno, ¿cómo será el kilo? Entonces puedo armar otra tabla, en la próxima diapositiva está la otra tabla, donde ya miro el precio por kilo. Y fíjense que, por ejemplo, 4 paquetes de 250 gramos salen más baratos que un paquete de 1 kilo. Entonces empiezo a tomar decisiones y a pensar en variables, ¿sí? Y el problema, en realidad, lo único que hice es modificarlo. En vez de dar los datos, dije, bueno, a ver, vayan y veamos. Incluso puede ser una realidad, ¿no? Necesitamos comprar para tal evento. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, tengo que buscar precios, si nos hacen descuentos o no, si nos importa la calidad o no, si nos importa, ¿sí? ¿Cuánto vamos a necesitar? Fíjense cómo cambió el problema, ¿sí? Y esto lleva a un trabajo diferente de los estudiantes, ¿sí? Porque si bien el enunciado acá les decía, plantea preguntas, ya no es que están abiertos como en el anterior, hay una elaboración de estrategias que uno tiene que tomar decisiones y la formulación específica de las preguntas no está hecha, entonces hay que resolverlas, ¿no? Entonces, hay este tipo de tareas propicia que los alumnos se envuelvan en tareas matemáticas con una participación activa desde el comienzo. O sea, todos se involucran, o la mayoría se involucran, ¿sí? Porque se involucran desde otro lugar, ¿sí? Porque todos tienen algo para decir. Porque incluso a lo mejor el que nunca participó tiene el papá que es, o la mamá que tiene un negocio en la casa, ¿sí? Entonces, o el tío, la hermana, no sé. Entonces, todo se involucra de alguna manera, ¿sí? Y bueno, y puede haber cosas, por ejemplo, cuando yo hice este trabajo con estudiantes, no lo hice así, pero les pregunté si el INDEC mentía o no, en un momento, les pregunté, ¿el INDEC miente o no? La verdad que porque dice tal cosa. Bueno, entonces empezaron a ver los precios cuidados y si bueno, fueron al supermercado, sacaban fotos, sacaban corriendo, el supermercado ha tenido como varios problemas. Y en un momento empezaba a ver que teníamos estudiantes de Salta o de Santiago del Estero y tenemos estudiantes del sur y empezaba a ver la gran diferencia de precio en kilo tanto. Tengo un estudiante de Tierra del Fuego y un estudiante de Santiago del Estero. En Tierra del Fuego era 3 veces más un kilo de pan. 3 veces más. Entonces empezaba a pensar, ¿por qué es 3 veces más? Entonces empezaba a ver los costos también de traslado, ¿sí? Soy una de las primeras por las prácticas. Sí, si nos preguntamos por el mercado de café, si hay monopolio, o sea, por eso les decía, o sea, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con la venta, ¿no? Por eso les decía, el pan era mínimo 3 veces más, era una cosa, y ellos empezaron a darse cuenta de eso, nunca lo habían pensado, ¿no? Y bueno, las cuestiones de los intermediarios, bueno, un montón de cosas empiezan a aparecer y a hacer modelos, ¿no? ¿Qué pasa con...? Eso nos pone en un lugar diferente,
¿sí? Hasta para ir a hacer las compras uno ya piensa diferente. ¿Sí? Bien, como ya medio la hora vamos a seguir porque... Entonces fíjense que ahí cambia de un problema que era del paradigma del ejercicio en una semi-realidad, o sea, un ambiente 3, pasa a un problema que ya es de la realidad, ¿sí? Ya es más real, y en un escenario más de investigación. Tienen que tomar decisiones, tienen que tomar variables, tienen que tomar posturas, ¿no? Les voy a comprar a tal marca que sé que es un monopolio y que en realidad lo único que hace es subir los precios, pero es la misma calidad que otros. No sé, empiezan a tomar empiezan a entrar ese tipo de discusiones en el aula de matemáticas. ¿Sí? Bien. Y bueno, y ahora les quería mostrar, porque vi que algunos, bueno, esto que hicimos recién es movernos de paradigma, ¿no? De un paradigma de ejercicio a un escenario de investigación, digamos, de un problema que yo puedo encontrar en un libro, moverme a un problema que los puede involucrar puede involucrar mayor cantidad de estudiantes, y eso es lo que provoca es abandonar la autoridad del aula de matemática por parte del docente, ¿no? Empieza a haber más palabras de los estudiantes, empieza a tener un rol el estudiante diferente, ¿sí? Porque en realidad un sujeto crítico es un sujeto que actúa, entonces para ser crítico uno tiene que entrar en acción, ¿sí? Eso es lo que dice Cosmos, eso es una de las posturas, ¿no? Entonces tiene que ser activo en su proceso de aprendizaje, tiene que tomar él también decisiones como sujeto que aprende. Y el docente deja un rol de privilegio para pasar a una zona de riesgo, porque vos tampoco sabés qué te puede aparecer, ¿no? Un estudiante que te puede plantear cosas que a lo mejor vos no las habías pensado. Y bueno, uno entra en una zona de riesgo, pero hay que animarse dentro también de esa zona de riesgo, ¿no? Entonces, un sujeto crítico es un sujeto que actúa, es activo en su proceso de aprendizaje, es parte, digamos, ocupa un rol en la clase, ¿no? Y también tiene autoridad para discutir. Y por otro lado, moverse, porque esto era desde el paradigma del ejercicio hacia una investigación, pero también moverse, nos movimos de un escenario de la semi-realidad a un escenario de la realidad, o sea, moverse de las matemáticas puras hasta la realidad, ayuda a proveer recursos para reflexionar sobre las matemáticas, porque al poder pensarlas en algo concreto, en algo real, yo puedo ser más crítico. Y esta referencia parece ser necesaria, dice el autor, para establecer una reflexión detallada sobre la manera como las matemáticas operan como parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, había todo un estudio sobre la venta de los pasajes de avión. Terrible, o sea, uno puede estar al lado de alguien sentado en el mismo vuelo, la misma hora, con la misma comida, con el mismo espacio reducido del avión, y la persona que está al lado pagó la mitad o el doble de lo que pagué yo. Porque hay curvas que hacen de los precios que nosotros desconocemos, pero que tienen que ver con, bueno, las cuestiones de mercado, ¿no? Y bien, es interesante ver, digamos, para poder aprovechar las ofertas y no terminar pagando por el mismo vuelo una cantidad enorme de plata. Entonces, uno hace una reflexión de estos modelos, crítico de los modelos. De los modelos estadísticos con más razón. ¿Qué me dicen las estadísticas cuando me dicen el 75% de tal cosa? ¿Qué me están diciendo? ¿A quién se les tomó? ¿Cuál es la muestra? ¿Es representativa? ¿No es representativa? ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Qué preguntas se plantearon? ¿Ya no tenía un sesgo la pregunta cuando se planteó? Bueno, uno puede ser más crítico cuando tiene más elementos para poder ser reflexivo de la realidad. Y esta crítica es parte de la alfabetización matemática. O sea, la alfabetización matemática no es solamente pensar en cómo sumar los números, ¿no? O sea, en este sentido, le decía que es muy parecido a lo que plantea Freire, ¿no? Y bueno, y un sujeto crítico, dice Commons, es un sujeto reflexivo. O sea, es un sujeto que actúa y es un sujeto que reflexiona, ¿sí? Ambas cosas. Entonces, en ese sentido, la matemática es crítica, tiene que ser crítica, ¿sí? Bien, y por último, bueno, no sé si voy muy rápido, pero les quería mostrar dos ejemplos más. Uno lo propusieron los colegas de Bariloche, ¿sí? Cuando vinieron a Córdoba a hacer un taller, un colega muy simpático, ahí es un video de YouTube, a ver si lo podemos ver. También es cortito, es de la serie Pence.
Si bien está en inglés, está subtitulado, así que le pedimos a Gustavo que nos pueda... esta diapositiva, por supuesto, se las dejo, les dejo todo el material que ustedes quieran. Bueno, ahí está el video, está subtitulado, así que... I brought reinforcements. Oh, great. What, you brought Joey? Well, I brought the next best thing. Chandler, you brought Chandler? The next best thing would be Monica. You know, I wouldn't be offended, but Monica is freakishly strong. Look, I drew a sketch of how we're going to do it, okay? Rach, that's you. That's the couch. Ooh, what's that? Oh, that's me. Wow. Certainly think a lot of yourself. Oh, that's my arm. Oh, I see. I thought you just really, really liked your new couch. You know, just follow my lead. Okay. Come on, Chandler. All right, okay. Here we go. All right, ready? Turn. Okay. Turn. Turn. I don't think we can turn anymore. I just don't think it's gonna fit. Oh, yeah, well, come on, up. Yes. Here we go. Pivot. 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 Shut up! Shut up! Shut up! Okay, I don't think it's gonna pivot anymore. You think? All right, let's bring it back down and try again. Oh. Okay, yeah, it's really stuck now. I can't believe that didn't work. I know, me neither. I mean, you had a sketch. Oh, now, what did you mean when you said pivot? Necesitas un... Bueno, ahí tienen otro. Los profes habían decidido tomar eso como disparadora. ¿Qué dispara esto? Para no hacer un... ¿Qué se puede trabajar ahí? Es un tono más de comedia, para que no se vayan a estar preocupados, digamos. Claro, todo lo que es la medición, bueno, todo lo que es la anticipación, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar este mueble por tal lado, bueno, tengo que hacer ciertas anticipaciones y no empezar a tontas y a locas, digamos, a intentar pasarlo, sino que medida, todo lo que es ángulo, todo, bueno, ahí hay un montón de conceptos geométricos y topológicos muy, muy interesantes, y bueno, hay que ver qué es lo que conviene medir, ¿sí? Entonces hay que hacer esquemas, digamos, ¿sí? Todo un trabajo con recursos, porque también se puede ir y medir efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, esto está en tono de comedia. A partir de esto podemos hacer un trabajo matemático. Los profes, como decía, de Bariloche lo habían trabajado y habían tenido como muy buenas cosas. Riesgo de daño, claro. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en las esquinas, si yo las rozo, la pared, cuántas cosas empieza a ver, si tengo que poner protectores o no, entonces si los protectores, si los pongo, esto aumenta o no el tamaño del software que estoy queriendo medir. Esto lo tienen muy en claro, por ejemplo, los que hacen transporte, ¿no? Los que les llevan las cosas, los transportistas, bajan pianos de piso 12, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo hacen? Hay toda una previsión, una anticipación y un trabajo con muchas variables. Entonces, bueno, eso es en tono de comedia.
Y lo otro que les puse es, también en la misma diapositiva, es en realidad un juego muy simple, pero qué bueno, que como para ver que también a través del juego, porque creo que alguna de las cosas que proponían era cómo se trabaja el juego. Bueno, el juego también puede ser un momento, un juego matemático puro, un momento de empezar a buscar alternativas para resolverlo. Este juego, si quieren lo podemos hacer un ratito, no, casi no tengo tiempo, pero hay que hacer divisiones, no se puede dividir ni por uno ni por la mitad del número inicial, entonces yo empiezo con un número y un compañero tiene que dividirlo por un número natural, de tal manera que el cociente sea entero. Y yo vuelvo a dividirlo y le dejo un número para que él lo divida y así sucesivamente, y pierde, ¿sí? Pierde el que llega a un resultado 1, o sea que tiene que dividir sí o sí por sí mismo. Por ejemplo, si me quedó 2 o 3, no puedo dividir por otro número más que por sí mismo y termino perdiendo. Entonces, el que quiere ganar tiene que llevarlo al otro, ¿sí? De alguna manera a que tenga que dividir y que el resultado de 1. ¿Sí? Entonces, en toda una estrategia, que cuando uno engancha la estrategia ya está, se terminó el juego, ¿no? Pero esto se puede trabajar tanto en primaria, en los últimos años de primaria y primer año, se trabaja normalmente en todo un trabajo con los números primos, ¿sí? Y la descomposición prima, en realidad. ¿Sí? Y se puede hacer con calculadoras. En total no me importa que sepan o no dividir, me importa que sepan el concepto de lo que implica la descomposición en números primos. ¿Sí? Entonces ahí la tecnología sirve como un soporte, porque en realidad lo que tengo que saber es anticipar. ¿Qué me conviene decirle al otro para que yo pueda ganar? Para que termine teniendo que dividir por el mismo número, porque no tiene otra forma, ¿sí? De dividir. Entonces, bueno, eso para aquí que no quieren se los dejo después. Y el último, y sí les quiero mostrar un poquito más, es un problema también sacado un libro, pero que tiene que ver con un círculo con radio AB, un punto M que se desplaza sobre el radio y se construye ese rectángulo que ustedes no sé si lo pueden ver, pero es un rectángulo AMDE. Entonces, el punto M es móvil. Entonces, estudiar la variación del área de ese rectángulo y ver cuándo tiene valor máximo, ¿no? Entonces, bueno, ahí justo se cortó. Yo ahora sí te voy a pedir, voy a compartir yo, voy a ver si puedo compartir, así que te voy a pedir, Gustavo, les quiero compartir así brevemente el trabajo con, esperen que, voy a ver si lo tengo abierto. La verdad que con Zoom yo soy bastante, ahí está. ¿Lo están viendo? Bueno, yo lo que hice es reproducir el esquema en GeoGebra. Díganme si lo ven, porque yo no los escucho, entonces, digamos, no los veo ahora. Lo que hice, bueno, este punto M yo lo puedo mover. Y cuando muevo M, veo qué pasa con el área. Eso que me marca ahí es el lugar donde está M y me da el valor del área. Entonces puedo ver que efectivamente hay un momento en que el área es máxima. También hay un momento en que se anula, ¿no? Pero bueno, esa es una segunda vista gráfica y miro dónde está el punto del máximo. Me parece que anda por ahí. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto en donde tiene que estar M para que el área sea máxima? Esto es un uso, fíjense que puedo no tener la vista gráfica, puedo poner acá en GeoGebra que me dé el área, medir el área ahí. Entonces el área de esta, bueno, ahí me dice que mide 13.05, entonces voy moviendo si quiero ver, o sea, esa es otra herramienta. Acá va bajando, acá sube de nuevo, sube, acá sube, acá vuelve a bajar, entonces bueno, parece que por acá. Entonces, puedo tener varias herramientas que me permiten ver cuándo esa área es precisamente máxima. Puedo hacer algunas hipótesis, ¿sí? Puedo conjeturar, parece.
es el cuadrado el área máxima, porque generalmente uno piensa en el cuadrado, bueno, uno trata de buscar algún cuadrado, ver si efectivamente el cuadrado es el área máxima. Es decir, la tecnología me ayuda a pensar sobre estos objetos matemáticos que están ahí afuera. ¿Sí? Entonces, es otra manera de trabajar en estos escenarios más de investigación, de indagación, de hacerse preguntas, ¿qué pasaría si en vez de trabajar M así, lo trabajara en todo el diámetro? ¿Qué pasaría si quiero buscar el área mínima? ¿Qué pasaría si, bueno, una serie de cosas que puedo trabajar y dentro de la matemática pura, teniendo, digamos, el recurso, en este caso tecnológico, que es, bueno, GeoGebra. Yo generalmente trabajo con GeoGebra por una cuestión de que es libre, un software libre. Nosotros somos, bueno, como propiciamos el uso de software libres. Y además tiene una comunidad que uno puede encontrar muchas cuestiones en la comunidad wiki. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de trabajar la matemática pura en un contexto de involucramiento. Yo les cuento que estuve con unas prácticas con unos chicos cuando les llegaban de primer año, les llegaban las computadoras con Lector Igualdad, las notebooks, y los chicos le toman las notebooks y en 2 minutos ya le habían puesto color al cuadrado, le habían puesto nombre a la compu, no sé, los chicos pueden hacer unas cosas increíbles, ¿no? Con la tecnología, y bueno, y aprenden a través de, como medio, ¿sí? La tecnología como un medio para, ¿sí? Para construir conocimientos matemáticos. Y bueno, la tecnología también, o sea, hay este autor, Cosmos y otros, hablan de un uso no domesticado de la tecnología, sino un uso reflexivo de la tecnología, ¿sí? Ser no consumidores de tecnología, ¿sí? Claro, potencia el trabajo matemático de la tecnología, pero también hay que ser críticos de la tecnología y críticos con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ponernos desde esa postura crítica en el sentido amplio, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar, porque bueno, ya estamos en la hora más o menos, pero todas las preguntas que quieran hacer o qué les pareció, por supuesto yo les dejo ahí, Gustavo ya tiene el PowerPoint, así que por supuesto que está a disposición de ustedes, al igual que cualquier otra necesidad que tengan, bueno, ya tienen mi dirección de email, así que pueden escribirme. Y bueno, por ahí contarme cómo les va, qué cosas hace, porque hay cosas muy interesantes, veo que hay gente que está haciendo la maestría, hay gente, bueno, y eso es muy interesante, que podamos compartir, ¿no? Lo que están haciendo. Eso siempre ayuda al otro, siempre nos ayuda. Pero como decía, me costó un poco decidir qué darles, porque en realidad hay tal la variedad que uno quiere, de alguna manera, que les sea al menos un poquito útil a todos. Bueno, ¿quieren contar algo? Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, no. Me parece que mi conectividad anda media... Sí, sí, negro, se te escucha. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Yo no sé si alguien querrá ahora decir algo, pero de todas maneras les queremos decir que tenemos prevista una evaluación. Yo le voy a pasar la palabra a Pamela, que por allí creo que está Pamela, para que comente rápidamente y nos sobre la evaluación. ¿Estás, Pamela, por ahí? Sí, sí, O tal vez se le cortó también a Pamela. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahí Buenas está. noches a todos. Bueno, también soy miembro de la VIT y bueno, en este caso quiero invitarlos a que puedan llenar un formulario que hicimos especialmente para que puedan evaluar lo que es esta actividad y que podamos ir mejorando a medida que conforme vayan avanzando los conservatorios y los eventos de la organización. Así que yo se los pego acá en el chat para que ustedes puedan entrar, igual se los vamos a mandar por mail más tarde, ¿sí? Para que ustedes hagan un aporte, sugerencias, y qué les pareció la actividad, qué temas les gustaron más, qué bueno. Muchas gracias, Fernanda, a mí me gustó mucho también. Bueno. No, gracias a ustedes. Y bueno, espero ahí hay algunos encontrar comentarios también muy interesantes, dice Flavia. Bueno, gracias. Tania también comenta, Gustavo, muchas gracias.
Muchas gracias, dice también otra compañera. Bueno, creo que disfrutamos de un espacio muy, muy lindo, pese a que hay algunos que no venimos de la matemática, pero me parece que fue muy, muy, muy ilustrativo. Así que, por supuesto, agradecido profundamente a Fernanda por la enorme generosidad de compartir este espacio con los chubutenses. Creo que la segunda vez, porque Fernanda estuvo acá en el 2014, si no me equivoco, estuvo en Madrid. Sí, puede ser en 2014, estuve en Puerto Madryn, la verdad que una experiencia hermosa. Entonces, bueno, espero poder volver, porque tuve 2 días nada más, no vi las ballenas. Sí, bueno, así que muy agradecido, Fernanda, gracias compañeros, compañeras, por compartir este espacio, y como decía Pamela, les enviamos el link para que puedan darnos una devolución de esta charla, y de paso también por ahí a lo mejor es una buena excusa para que tengamos otra vez a Fernanda en algún otro encuentro. Seguro, seguro, ya nos volveremos a encontrar. Así que bueno, les doy un abrazo enorme y bueno, y espero que todas estas luchas que están haciendo tengan buen. No sé si algún compañero más bueno, quiere les mando decir algo. un beso desde Córdoba. La próxima vamos a continuar pensando y... Algo. Abrimos el micrófono. Sí, Fernanda, un placer escucharte y compartir con los colegas acá, su mayoría chubutenses. Me encontré con este enfoque cuando tuve que trabajar en EPJA, y en ese momento me encontré con mucha incertidumbre, con poco material, con pocas referencias, y la verdad que escuchar los ejemplos que das y que muestres ese tipo de trabajo matemático nos aporta muchísimo, y bueno, también me interesa todo el material que puedan compartir también. Así que te agradezco, la verdad que hermosa, me encantó la charla. Gracias, sí, yo se los voy a compartir, Claudia, a través ya sea de Gustavo, que tengo su mail, o de Miguel, por ahí hago un banco de artículos, de experiencias, y se los paso. También les voy a pasar un libro que escribimos desde la facultad con varias cosas que puede ser interesante, que está online, o sea, está en PDF, así que se los voy a pasar también. Digamos, bueno, y por cierto, como les dije, cuando necesiten algo, quieran escribir, compartir cosas que están haciendo, también para nosotros es muy valioso, digamos, estos espacios de diálogo. Así que sí, ya les voy a mandar material. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé, gracias. Creo que estamos. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Gracias a todos los participantes por este tiempo compartido. Gracias, chau. Chau, Madryn. Chau, le pasamos la grabación. Treleu. Chau. Sí. Sí, muy, muy interesante este espacio. Espero que surjan otras oportunidades de compartir con personas, con referentes que trabajan distintos paradigmas. Y les agradecemos también al espacio a ustedes por esta iniciativa y esta propuesta. Gracias. Muchas gracias también. Bueno, por un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian.